Presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Un cordial saludo de nuevo, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que están en nuestra sintonía. Hoy, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, a través de su Espíritu, vamos a estar compartiendo la introducción del capítulo 12 del libro de Daniel. Un capítulo profético por excelencia y una introducción que nos tiene que llevar posteriormente a ir entendiendo los tiempos que tienen que suceder precisamente antes de la segunda venida del Hijo del Hombre y eventos que también deben de ocurrir. Una profecía profética para el tiempo del fin. Voy a postrarme para poder tener la oración que nos tiene que elevar hasta el trono de la gracia. Gracias, Padre Celestial, porque en estos momentos nos podemos dirigir a ti, al trono de la gracia, a través de nuestro único abogado y mediador, tu Hijo amado, nuestro Creador y al mismo tiempo Redentor, suplicándote que a través de Él y por medio de Él, tú derrames tu Espíritu para que el tema que vamos a iniciar ahora sea de bendición para toda la audiencia y que realmente pueda ser entendido conforme a tu voluntad. Queremos dejarlo todo en tus manos, que no sean mis palabras las que salgan de mis labios, sino que como un carbón extraído de tu altar, tú hagas la obra en cada corazón para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Y abrimos la Sagrada Escritura, la Torá, el libro de los libros. Y como hemos dicho que vamos a hacer la introducción del capítulo 12 del libro de Daniel, vamos a abrir precisamente este libro, Daniel capítulo 12, una profecía para el tiempo del fin. Así debe ser considerada. Daniel 12 es una profecía que nos marca los tiempos que nos tiene que llevar precisamente hasta la segunda venida del Hijo del Hombre. Pero para poder entender Daniel, debemos empezar con el verso 1. Allí, en Daniel capítulo 12, versículo 1, leemos lo siguiente: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está delante de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Seguimos leyendo en el verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. 4 versos que nos clarifican algunos eventos que tienen que suceder precisamente antes
de la segunda venida del Hijo del Hombre. ¿Recuerdan? En aquel tiempo se levantará Miguel. En aquel tiempo habrá un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En aquel tiempo muchos de los muertos serán levantados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Lo recuerdan? Pero lo más importante que nos indica es el verso 4. Volvemos a leer Daniel capítulo 12, verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Pregunto, amigo y amiga que me escuchas, ¿se han cumplido estas profecías? ¿Se han cumplido? No, ¿verdad? No se han cumplido estas profecías. En primer lugar, ¿por qué? Porque el libro de Daniel tenía que estar sellado. Ahora yo pregunto, otra pregunta, porque usted sabe que a mí me gusta hacer preguntas para que comencemos a maquinar, comencemos a reflexionar, pongamos nuestra mente en acción. La pregunta es, ¿hasta cuándo fue sellado el libro de Daniel? ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Lo recuerdan? En el verso 4, sellado hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo comenzó entonces el tiempo del fin? ¿Cuándo? ¿Cuándo comenzó? ¿O debe comenzar el tiempo del fin? ¿Cuándo? Si hemos visto que la profecía indicaba que era para el tiempo del fin, vamos a ver cuál es el inicio del tiempo del fin. El creador del universo para su pueblo en todas las edades siempre ha tenido sus profetas, siempre. Lo tuvo en el Viejo Testamento. Cuando Israel iba a ser sacado de Egipto, allí levantó al libertador, Moisés, el profeta de Elohim. Posteriormente tuvo varios profetas que llegaron precisamente hasta muy cercano al tiempo de la primera venida del Mesías. Posteriormente él levanta a sus apóstoles. Pero para el tiempo del fin, tiempo en que vivimos, tiempo en que hay tan diversidad de iglesias, de denominaciones, de congregaciones, de puntos de vista religiosos totalmente diferentes y dispares unos de otros, el creador del universo tiene que levantar un profeta. Tiene que levantar un profeta que vaya de acuerdo a la ley y al testimonio. De acuerdo a un escrito está. Porque es de la única forma posible en que el creador del universo hoy, con tantas denominaciones, con tantos puntos de vista diferentes unos de otros, tiene que levantar un profeta para que pueda seguir marcando las pautas que el pueblo debe seguir hasta la segunda venida del Hijo del Hombre. Y este profeta no tiene que decir nada más y nada menos que lo que hallamos en un escrito está. No se puede desviar de un escrito está. No se puede desviar de un así dice Yahweh de los ejércitos. No se puede desviar. Simplemente debe verificar, debe corroborar, debe confirmar, debe afirmar lo que está escrito y revelado en la Sagrada Escritura, pero que quizá con un lenguaje mucho más fácil para nosotros podamos entender el desarrollo de ciertos aspectos que posiblemente no pudiéramos entender. ¿Por qué? Precisamente por tanta confusión que ha habido en las iglesias, en las congregaciones, en las asambleas, como usted quiera llamarle. Y este profeta
en el tiempo del fin es la que nos tiene que marcar las pautas para poder entender de una manera mucho mejor aspectos que posiblemente antes no podíamos entender. Nuestro gran problema, amigo y amiga que me escuchas, es no estudiar la Sagrada Escritura. No estudiamos y sin embargo nos dedicamos a ver videos, no importa de quién. Qué lindo predica, pero predica la verdad. Predica la verdad, porque lindo podemos predicar muchos, pero la verdad se predica. Si el capítulo 12 del libro de Daniel comienza: en aquel tiempo se levantará Miguel, y habrá un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Muchos de los muertos resucitarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y que precisamente el libro de Daniel iba a estar sellado, no comprendido hasta el tiempo del fin. La pregunta que te hago de nuevo es: ¿han sucedido estas profecías de los primeros versos del capítulo 12 de Daniel? La respuesta es no. Si la respuesta es no, quiere decir que todas las interpretaciones que hayamos podido escuchar de Daniel haciendo referencia a que es tiempo pasado, no entran dentro de la lógica. ¿Por qué? Porque Daniel 12 es un capítulo que debía entenderse en el tiempo del fin. Y el tiempo del fin debe ser un tiempo cercano a la segunda venida de nuestro Salvador. ¿Entiendes? La palabra profética es bien clara al respecto. Nosotros, como adventistas del séptimo día, hemos nacido con un mensaje profético para un pueblo profético que debe de entender profecías, y este es el tema que vamos a desarrollar en nuestro próximo programa, que hagamos referencia al capítulo 12 de Daniel. Y un pueblo profético, como hemos sido levantados nosotros, debiéramos conocer la profecía, debiéramos entenderla, deberíamos desarrollarla, desmenuzarla de tal manera que pudiéramos convertirnos en ese linaje escogido, en ese real sacerdocio, en esa nación santa, pueblo adquirido por Yahweh, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como podemos leer en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Si no se han cumplido estas profecías que indican los primeros versos del capítulo 12 de Daniel, quiere decir que todos aquellos que sigan interpretando que Daniel fue pasado, o que los tiempos fueron pasados, están fuera del verdadero conocimiento de la Sagrada Escritura, porque los tiempos del fin deben ocurrir en el tiempo del fin. ¿Entiendes? Si Daniel 12 estaba sellado hasta el tiempo del fin, ¿cómo podemos seguir aceptando la interpretación de Urias Smith y de otros que siguen sus mismas enseñanzas, cuando la misma mensajera, vamos a ver, que confirma lo que dice la Escritura, y que el capítulo 12 de Daniel se entendería en el tiempo del fin? Y el problema es entender cuándo comienza el tiempo del fin. ¿Cuándo? Algunos dicen 1798. Mienten. Para el estudio de esta profecía, mienten. Otros dicen 1844. Tampoco encaja con esta profecía. Tampoco. Porque el capítulo 12 de Daniel
debe entenderse en el tiempo del fin, porque estaban selladas hasta el tiempo del fin. Veamos unas cuantas citas que vamos a compartir que deben de ayudarnos, amigo y amiga que me escuchas, a ubicarnos en el texto y en el contexto que nuestro amante Padre Celestial desea que tengamos para poder conocer el capítulo 12 del libro de Daniel. La primera cita que vamos a compartir la hallamos en Review and Herald 25 del 9 de 1883. Dice así la mensajera del tiempo del fin: en las Escrituras hay verdades que se relacionan especialmente para nuestro propio tiempo. Las profecías señalan, y aquí sus advertencias y amenazas se aplican preeminentemente. Escuchen bien, lean bien con atención, amigo y amiga, hermano y hermana. Los períodos proféticos de Daniel, extendiéndose hasta la misma víspera de la gran consumación, arrojan un caudal de luz sobre los eventos que entonces acontecerán. ¿Cuáles? Los períodos proféticos de Daniel, extendiéndose hasta la misma víspera de la gran consumación, es decir, hasta la víspera de la segunda venida del Hijo del Hombre, arrojan un caudal de luz sobre los eventos que entonces acontecerán. Eventos que entonces acontecerán. ¿Entiendes? Los periodos proféticos de Daniel que nos llevan hasta la gran consumación serán eventos que entonces acontecerán. ¿Tiempo pasado o tiempo futuro? Si ella dice que son periodos proféticos hasta la víspera de la gran consumación y que entonces acontecerán, está hablando de tiempo futuro. Está hablando de eventos futuros, ¿verdad? Con eso en mente, clarificando ya ese concepto de que es futuro, veamos lo que nos dice la matutina Cristo Triunfante, página 344, publicado en el año 1896. Escuchen bien, hagan mucha atención. Publicado en el año 1896. Las profecías de Daniel y Apocalipsis son mal interpretadas. ¿Quién dijo que eran mal interpretadas? La mensajera. ¿Cuáles eran las profecías de Daniel y Apocalipsis mal interpretadas? ¿Cuáles? Posiblemente el capítulo 12 de Daniel, posiblemente el capítulo 13 de Apocalipsis, posiblemente el capítulo 17 de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque son eventos, son profecías, tanto el capítulo 12 de Daniel como el capítulo 13, 17 de Apocalipsis, son profecías para el tiempo del fin. Y si son profecías para el tiempo del fin, deberán entenderse en el tiempo del fin, porque nunca podré entender Apocalipsis si primero no entiendo el libro de Daniel. Y si el libro de Daniel, el capítulo 12, estaba sellado hasta el tiempo del fin, el capítulo 13 y 17 de Apocalipsis, que hace referencia al tiempo del fin, deben entenderse igual que Daniel en el tiempo del fin. Por lo tanto, las profecías relacionadas con el tiempo del fin de Daniel y Apocalipsis son mal interpretadas. Sigue diciendo la mensajera: estos mensajes
cuando se los recibe y se obra de acuerdo con ellos, llevan a cabo su obra de preparar a un pueblo que permanezca en pie en el gran día de Yahweh. Si investigamos las Escrituras para confirmar la verdad que Él ha dado a sus siervos para el mundo, llegaremos a proclamar mensajes de paz y seguridad. ¿Dice eso? No, todo lo contrario. Llegaremos a proclamar los mensajes del primero, segundo y del tercer ángel. ¿Cuándo? Cuando hayamos entendido realmente Daniel y Apocalipsis. ¿Cuáles son los mensajes que deberemos proclamar? Paz y seguridad. No hay ningún problema. Dios está en medio de la iglesia. Dios está en este lugar. No tenemos por qué preocuparnos. Sigamos como estamos, porque al fin y al cabo, cuando venga el Creador, seremos transformados, dejaremos de ser pecadores, nos convertirá en santos y finalmente ascenderemos al cielo. ¿Es eso lo que dice la Escritura? No. Cuando entendamos realmente Daniel y Apocalipsis, será cuando proclamaremos al mundo el primer mensaje, el segundo mensaje y el tercer mensaje. ¿Qué dice el primer mensaje de los tres? Temed a Yahweh y dadle honor, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Estoy de memoria, Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Y sigue diciendo el primer mensaje: y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Primer mensaje, directamente relacionado con el juicio. Y menciona solamente que tenemos que adorar al Padre y al Hijo. Echa por tierra la teoría trinitaria. Echa por tierra la teoría de un tercer Dios llamado Espíritu Santo. La echa por tierra, porque aunque un servidor crea en el verdadero Espíritu Santo, no cree en Él como una tercera persona, ni tampoco como un tercer Dios, ni mucho menos como una Trinidad, que es una enseñanza totalmente adaptada del mundo pagano, y hoy la gran mayoría de denominaciones religiosas, incluyendo lamentablemente esta iglesia que fue levantada proféticamente para preparar la segunda venida del Hijo del Hombre, después de la muerte de su mensajera, los fideicomisarios comenzaron a manipular sus escritos y a ponerle cosas que ella jamás pudo escribir. Jamás. Y prueba de esta apostasía es que hoy este movimiento profético, que repito, fue levantado en 1844 y que en 1863 se constituyó y tomó el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día, 16 años después de la muerte de su mensajera, comienza a adoptar la teoría trinitaria de un tercer Dios llamado Espíritu Santo. Hoy la gran mayoría de sus feligreses están adorando a Lucifer porque era el tercero que ocupaba el lugar en el cielo antes de su rebelión. El Padre, el Hijo, el primer ser creado era Lucifer. El tercero en el cielo, Lucifer. No pudo conseguir la adoración en el cielo, pero en la tierra, imagínense, la gran mayoría de la humanidad adorando al Espíritu Santo, cantando al Espíritu Santo como Dios, en una Trinidad totalmente pagana, adorando a Lucifer, adorando a Satanás como si fuese Dios. El primer mensaje nos advierte que tenemos que adorar al Creador del universo y al Padre. Temed a Yahweh y dadle honor, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
¿Dónde está la adoración hacia ese tercer Dios llamado Espíritu Santo, miembro de una Trinidad que no existe en el cielo? De ahí la importancia de desmenuzar el triple mensaje angelical que conlleva el calificativo de Evangelio eterno. ¿Lo recuerdan? Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el primer mensaje: temed a Yahweh y dadle honor, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes que en ellas hay. El segundo mensaje: ha caído Babilonia, la gran ciudad que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Yo te pregunto, hermano y hermana que me escuchas, Babilonia, ¿qué significa Babilonia? A veces cometemos el tremendo error de decir la Iglesia Católica es Babilonia, los dominicales forman parte de Babilonia, pero yo como adventista, yo tengo la verdad. Qué tremendo error, viendo siempre la paja del vecino que nos impide ver la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Si Babilonia significa confusión, yo puedo ser miembro de la iglesia y estar totalmente confundido. Puedo estar fuera de la iglesia y seguir estando totalmente confundido, por seguir creyendo enseñanzas que no están basadas en un escrito está. Y eso es lo que significa Babilonia. Salir de toda la enseñanza que hemos recibido, cuyo origen procede del paganismo. La Trinidad es una de ellas. El bautismo trinitario es otro de ellos. Y la gente oye, pero no quiere aceptar que están engañados. Forman parte de Babilonia. Hermana de la caída Babilonia, si me apuras. Una hija más de la madre de las rameras, porque siguen creyendo las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por eso ya no se enseña el Evangelio eterno, ya no se predica Daniel en las iglesias, ya no se predica Apocalipsis en las iglesias, no se enseña el santuario en las iglesias, no se enseña nada, simplemente es como un club social en el cual la gente va a partir de las 9, salen a las 12 y cumplieron ya. Un club social donde la gente se sienta y cuando tú los observas, lo único que les falta es roncar. Hasta los que suben a la plataforma acompañando supuestamente al predicador, que yo no diría predicador porque no predica, simplemente dice algo. Qué lamentable. Hasta los mismos que le acompañan muchas veces con la cabeza agacha, con los ojos cerrados, señal de que están durmiendo. Después dicen que la presencia de Dios está en su medio. Increíble, increíble. ¿Cuánta ceguera puede haber en las iglesias que no entienden Daniel y Apocalipsis? Pero cuidado, porque muchos de los grupos que están fuera de la organización están peor. Porque si se salen de la congregación, si se salen de la misión, si se salen de la iglesia organizada como tal, y ahora forman parte de un grupo independiente, debieran de estar viviendo a la altura de la luz que hallamos en la Sagrada Escritura. De lo contrario, somos piedras de tropiezo para aquellos que nos ven y ven cuáles son nuestras debilidades, que estamos haciendo lo mismo que hacían antes en la iglesia. Por eso, es mejor quedarse dentro y no salirte fuera y ser piedra de tropiezo
porque estando fuera, los ojos van a estar dirigidos hacia ti para ver qué es lo que tú estás haciendo cuando estás fuera de la congregación, cuando estás fuera de la iglesia organizada. Y hay algunos que se salieron de la iglesia y mantienen el título de pastor. ¡Qué vergüenza! ¡Qué arrogancia! Se salen de la iglesia porque reconocen que la iglesia está mal. Ellos obtuvieron el título de pastor dentro de esa iglesia que está mal, pero cuando salen de la iglesia siguen presumiendo del título de pastor que ellos recibieron de una iglesia que estaba totalmente en apostasía. Puede pasar lo mismo con cualquier laico. Me salgo de la iglesia porque está mal. Muy bien, me parece bien. Pero cuando te sales de la iglesia, tu vida debe ser precepto y ejemplo para que aquellos que te ven no puedan dedicarte ni siquiera con un dedo a marcarte los errores que estás cometiendo. Porque si te sales es para ser una luz y no para seguir siendo tinieblas. Y si entendiste que no hay Trinidad, tu bautismo trinitario tampoco tiene ningún valor. Y sigues siendo babilónico. Sigues formando parte de esa Babilonia la Grande, la madre de las naciones, que ha hecho beber a todas las iglesias del vino del furor, de su fornicación. Y el tercer mensaje: si alguno adora a la bestia y a su imagen. ¿Quién es la bestia? La Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Cuál es la imagen? El protestantismo apóstata. Todas las denominaciones dominicales que siguen guardando, que siguen enseñando las enseñanzas católicas, como pueden ser la inmortalidad del alma, la adoración al Creador, en el día del venerado Señor Dios Sol, como es el primer día de la semana, domingo, y también la creencia en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas diferentes, tres dioses diferentes, y con ese concepto de Trinidad. Si alguno adora a la imagen y a la bestia. Triple mensaje que debe ser proclamado solamente cuando el pueblo comience a entender realmente las profecías de Daniel y Apocalipsis que nos tienen que llevar hasta la segunda venida del Hijo del Hombre. Veamos la siguiente cita. Comentario bíblico, Daniel, capítulo 1, verso 1, publicado también en el año 1896. La luz que Daniel recibió directamente de Elohim le fue dada especialmente para estos últimos días. Las visiones que tuvo a orillas del Ulai y del Hidekel, los grandes ríos de Sinar, ahora están en proceso de su cumplimiento y pronto habrán sucedido todos los acontecimientos predichos. ¿Para cuándo fue la luz que Daniel recibió directamente de Elohim? Para estos últimos días, para el tiempo del fin, para tiempos posteriores a 1896, que fue cuando la mensajera sigue escribiendo, sigue amonestando, sigue diciendo que son para el tiempo del fin. ¿Entiendes? 1896 todavía no había llegado el tiempo del fin. Veamos otra cita. Deseado de todas las gentes, página 201, publicado en el año 1898. Las palabras del ángel a Daniel
acerca de los últimos días serán comprendidas en el tiempo del fin. ¿Cuándo serán comprendidas las palabras del ángel a Daniel con relación a los eventos finales? ¿Cuándo? En los últimos días. ¿Cuándo escribió esto la mensajera? En el año 1898. ¿Cuándo fue escrito por Urias Smith, Daniel y Apocalipsis? ¿Cuándo? Te lo dejo para que lo pienses. Te lo dejo para que lo pienses. Los eventos de Daniel relacionados con el tiempo del fin serán revelados y ocurrirán en el tiempo del fin. Veamos de nuevo esa cita. Deseado de todas las gentes, página 201. Veámosla de nuevo, hermanos. Publicado en el año 1898. Las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días serán comprendidas en el tiempo del fin. ¿Cuándo? ¿Cuándo serán comprendidas? En el tiempo del fin. 1898, el tiempo del fin para la mensajera aún no había llegado. Está hablando siempre de tiempo futuro. Tiempo futuro. Acontecerán, serán entendidos en el tiempo del fin, siempre en futuro. Lamentablemente, la interpretación de Urias Smith, tiempo pasado, la iglesia, tiempo pasado, los dirigentes, tiempo pasado, los pastores, tiempo pasado, se invierten cientos de miles de dólares en publicar Daniel, el capítulo 12 de Daniel, tiempo pasado, cuando la mensajera nos insta por diferentes medios a que todo se cumplirá en el tiempo del fin. Espero que conforme vayamos desarrollando esta profecía del capítulo 12 de Daniel, el verdadero Espíritu nos pueda seguir dando sabiduría para explicarla y a ustedes también sabiduría para poder entender que realmente el capítulo 12 de Daniel, todo el capítulo 12 de Daniel debe ser considerado para el tiempo del fin, incluyendo, como veremos en su momento, los periodos de tiempo proféticos literales. 3 años y medio de persecución literal. ¡Qué hermosa profecía! ¿Cuánto tiempo fue perseguido Elías? Si el Elías del tiempo del fin debemos ser nosotros, la historia de Elías debe ser nuestra. ¿Cuánto tiempo literal fue perseguido Elías? 3 años y medio. ¿Cuánto tiempo habla Daniel de persecución en el tiempo del fin? 3 años y medio. ¿Cuánto tiempo nos dice Apocalipsis capítulo 13, verso 5, que este poder, la primera bestia, perseguirá a los santos de los santos? 42 meses, 3 años y medio literales. Todo tiempo futuro, amigo y amiga que me escuchas, todo tiempo futuro. Y cuando lleguemos a entender lo que se nos viene encima, como verdaderos atalayas que debiéramos de ser, debiéramos unirnos como un solo equipo, dirigidos bajo el único pastor, nuestro amante Salvador, para seguir proclamando con poder el primero, el segundo y el tercer mensaje del Apocalipsis, que debe preparar un pueblo que esté bien dispuesto para recibir a nuestro amante Salvador cuando venga en las nubes de los cielos. La siguiente cita, Eventos de los últimos días, página 15, publicado en el año 1903. Pero esta cita, muy reducida en Eventos de los últimos días, usted la puede hallar más ampliada en manuscritos 1166, página 228. Nos dice así la palabra inspirada. Nos dice así
la palabra profética. El pueblo de Yahweh necesita estudiar qué tipo de caracteres deben formar para pasar la prueba y proveer para los últimos días. Muchos están viviendo en debilidad y oscuridad espirituales. ¿Qué dice a continuación, hermano y hermana? ¿Qué dices? ¿Qué dice la mensajera? No saben lo que creen. Qué curioso. Hace un par de meses o 3 a un pastor le preguntaba cosas y no sabía. Un pastor adventista del séptimo día, que está en el distrito de Roma, le hacía yo unas preguntas y el pastor no sabía responderme. La mensajera dice que en el tiempo del fin, muchos no saben lo que creen. Este pastor, lamentablemente, no sabía lo que creía. Pretende ser adventista, pero no lo es. Será un jesuita infiltrado dentro de las filas del adventismo para seguir engañando a los miembros, a los feligreses del poblado de Roma y por donde él esté ministrando. No saben lo que creen. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Sigan leyendo, amigo y amiga que me escucha. Sigan leyendo. Repito, leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. ¿Qué es lo que nos dice la mensajera? Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. La mensajera dice, leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. ¿Por qué? Porque es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Antes del tiempo del fin. 1903. ¿Recuerdan? La cita fue publicada en el año 1903. Y en el año 1903, el tiempo del fin, según la mensajera, aún no había llegado, porque ella nos amonesta una vez más a que leamos y estudiemos el capítulo 12 del libro de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Si la misma mensajera nos dice que debemos leer y estudiar el capítulo 12 de Daniel, porque es una advertencia que todos deberemos comprender antes de que comience el tiempo del fin, y ella escribió esta cita en el año 1903, haciendo referencia que al capítulo 12 de Daniel lo entendería el pueblo en el tiempo del fin. Pregunto, ¿qué pinta todavía hoy la interpretación de Urias Smith? La interpretación de otros grandes teólogos dentro de la iglesia que siguen con la misma enseñanza de Urias Smith, que todo fue pasado, cuando la misma mensajera dice en el año 1903, leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel, porque es una advertencia que todos deberemos comprender antes del tiempo del fin. En el año 1903. ¡Qué casualidad! ¿Saben cuándo murió Urias Smith? En el mismo año. 6 de marzo del año 1903. Y ella, antes o después de su muerte, ella dice, no entendemos Daniel, el capítulo 12. No lo entendemos. Lo que escribió Urias Smith no sirve. Lo que escribió Smith haciendo referencia al capítulo 12 no sirve para nada. Porque el capítulo 12 se entenderá en el tiempo del fin después de 1903. Y precisamente Urias Smith
el autor de Daniel y Apocalipsis, murió en el año 1903. Es decir, que años antes de su muerte, él escribió Daniel y Apocalipsis. Y lo que escribió del capítulo 12 de Daniel no puede ser aceptado como una verdad, porque quien fue la verdad para el tiempo del fin, la mensajera, nos advierte en diferentes citas que ella está haciendo referencia siempre al tiempo del fin posterior a 1886, posterior a 1896, posterior a 1898 y posterior a 1903. ¿Entiendes? Veamos de nuevo la cita, amigo. Veámosla de nuevo, porque es muy importante. Veámosla de nuevo. El pueblo de Yahweh necesita estudiar qué tipo de caracteres deben formar para pasar la prueba y proveer para los últimos días. ¿Quién habla de carácter en la iglesia? ¿Quién habla de caracteres que deben ser transformados en la iglesia? Nadie. Y saben que si no tenemos un carácter semejante al del Salvador, nunca podemos pasar por las puertas de perla. Saben que los redimidos estarán reflejando el carácter sin mancha, el carácter puro, el carácter perfecto, tal como dice Apocalipsis capítulo 14, verso 5, porque estarán sin mancha delante del trono de Yahweh. Sus caracteres deben ser perfectos, deben estar semejantes aquí al carácter del Salvador, al modelo perfecto enviado por el Padre, aquel que vino a magnificar la ley y a engrandecerla, aquel que vino a revelarnos el carácter del Padre para que tú y yo lleguemos a ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuándo? Ahora, antes de que finalice nuestro tiempo de gracia. Por eso la mensajera dice, el pueblo de Yahweh necesita estudiar qué tipo de caracteres deben formar para pasar la prueba y proveer para los últimos días. Sigue diciendo ella, muchos están viviendo en debilidad y oscuridad espirituales. Muchos. Hoy estuviera aquí, ella diría la gran mayoría. Si hoy estuviera aquí, hoy diría la gran mayoría de los que dicen ser adventistas del séptimo día. Y perdonen que sea franco, es el movimiento que Yahweh levantó para el tiempo del fin. No hay otro movimiento. Y contra este movimiento Satanás se llenó de ira contra la mujer, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Hoy el pueblo del Creador es el remanente, las almas fieles, aquellos que entendemos una luz y la aceptamos y la vivimos, aquellos que vivimos de un escrito está, de aquellos que no somos gaticas, de aquellos que predican pero no practican, aquellos que vivimos por precepto y ejemplo para poder ser esas luces que viven en este mundo de tiniebla. Sigue diciendo la mensajera, no saben lo que creen. Hoy está pasando igual entre los grupos. Saben que no hay que comer carne, pero siguen comiendo carne. Saben que no deben comer arroz blanco, pero siguen comiendo arroz blanco. Saben que no tienen que comer pan blanco, pero siguen comiendo pan blanco. Saben que tienen que comer frutas y verduras separadas, pero que tienen que comer para que nuestro pH esté balanceado, pero no comen. Siguen complaciendo el paladar totalmente pervertido. No saben lo que creen. Pretenden creer, pero no saben. Y después es cuando dice, leamos y estudiamos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos deberemos conocer antes del tiempo del fin. Si fue escrito en el año 1903,
está diciendo que el capítulo 12 de Daniel debe ser entendido antes de que venga el tiempo del fin. Por tal razón, Uriah Smith nunca pudo haber entendido perfectamente el capítulo 12 de Daniel. Nunca. ¿Por qué? Porque fue en contra también de la mensajera. Porque la mensajera fue clara. No se entienden Daniel ni Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la iglesia lo estaba enseñando mal. La iglesia lo estaba enseñando mal. Y hoy la iglesia sigue enseñando mal Daniel y Apocalipsis. Porque son profecías que están directamente relacionadas con el tiempo del fin. Y ese tiempo del fin, la misma mensajera nos advierte que es posterior al año 1903. ¿Van captando el mensaje, hermano y hermana que me escuchas? Veamos la última cita para la reflexión de hoy, que es la continuación de Manuscritos Liberados 1166, de ese comentario que hallamos en Eventos de los Últimos Días, página 15. Hay ministros pretendiendo creer la verdad que proclaman mientras no están santificados por ella. Gatica. ¿Sabe lo que significa gatica? Predica pero no practica. Son gaticas. Pretenden creer la verdad que proclaman mientras no están santificados por ella. Pero no solamente va dirigida para los ministros. Todo esto va dirigido para cualquier laico que ocupa un simple cargo en la iglesia. Para cualquier laico que está dentro o fuera de la iglesia. Porque el mensaje es individual. La salvación es individual. Cometemos el tremendo error de fijarnos en la paja del vecino y no vemos la viga que podamos tener en nuestros ojos. Hay ministros, hay dirigentes, hay laicos que predican pretendiendo creer la verdad que proclaman mientras no están santificados por ella. Sigue diciendo la mensajera: a menos que se produzca un cambio en sus vidas, ellos dirán, mi Yeshua se tarda en venir. En el idioma de ellos, mi Señor se tarda en venir. ¿Por qué? Porque no han entendido Daniel y Apocalipsis. El capítulo 12 de Daniel, para concluir, es una profecía para el tiempo del fin. No lo dudes, amigo y amiga que me escuchas. No lo dudes. Solamente tienes que mirar, solamente tienes que leer, solamente tienes que estudiar lo que dice la Sagrada Escritura para darte cuenta que los eventos son todos para el tiempo del fin. Todos para el tiempo del fin. Negarte que va a haber de nuevo una persecución es presentarte un mensaje de paz y seguridad. Es presentarte un mensaje, no te preocupes por nada, estás bien. Cuando venga el Salvador te llevará, no importa. ¿Y qué va a pasar cuando venga el tiempo de crisis? ¿Qué va a pasar cuando venga este tiempo de angustia? ¿Qué va a pasar cuando venga la ley dominical? ¿Qué va a pasar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando no tengas que comprar para comer? Porque como no te han dicho nada, vas a seguir viviendo en la ciudad y en la ciudad va a ser imposible que tú puedas salvarte. Porque va a venir una orden que nadie podrá comprar ni vender, excepto el que tenga la marca de la bestia o el número de ella, en su frente o en su mano. Si no te advierten, te están preparando para que recibas la marca de la bestia. El capítulo 12, con la última persecución a nivel mundial, así lo confirma el capítulo 13 y 17 de Apocalipsis, cuando los 10 cuernos, el nuevo orden mundial, le ceda el poder a la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13 de la Iglesia de Roma y persiga a los santos en el mundo entero. ¡Qué linda profecía! Una espectacular profecía, amigo y amiga que me escuchas. Pero y deseo que el verdadero Espíritu haya impresionado tu mente
para que puedas tener el deseo de aprender, el deseo de estudiar, el deseo de analizar el capítulo 12 de Daniel. Y si en algo humildemente te podemos ayudar, ya lo sabes. Nuestras vías de comunicación han aparecido al principio y van a aparecer también al final del cierre del programa. Estamos para servirte, no lo dudes. Voy a concluir postrándome humildemente en señal de reverencia para tener la última oración. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia nos has permitido poder presentar la introducción del capítulo 12 de Daniel, un capítulo profético por excelencia que nos lleva hasta las mismas puertas de la segunda venida de tu Hijo. Te ruego, oh Yahweh de los ejércitos, que a través de tu Espíritu sigas quebrantando los corazones de cuantos en estos momentos puedan estar en nuestra sintonía, para que ellos sientan el deseo de estudiar, de escudriñar, de verificar esta hermosa profecía que nos tiene que llevar hasta las mismas puertas de nuestra redención, para que podamos entender y vivir el mensaje conforme a tu voluntad. Sigue protegiéndonos como lo has hecho hasta ahora, Padre. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, amigos, hasta nuestro próximo programa. Nuestro Padre Celestial les proteja, es nuestro deseo y oración. Hasta entonces. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.